Cordial saludo, este es el curso de Psicología Política. Nos encontramos en la etapa 4, Métodos y Metodología. Pertenecemos al grupo 81, que está conformado por Heidi, está conformado por Heidi Dayana Pinzón, Ingrid Vanessa Dávila, María Marcela Guevara, Yolanda Camila Galindo y quien les habla, Eucaris Coronel. A continuación, realizaré una pregunta que propone la guía de actividades. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales? Para lo que voy a hacer una breve contextualización. El análisis crítico del discurso considera el lenguaje como una práctica social que construye identidades y reproduce relaciones de poder. Los discursos cotidianos naturalizan ideologías que favorecen a ciertos grupos y se presentan como sentido común legitimando desigualdades. Además, el análisis crítico del discurso se revela que voces se hacen visibles o se silencian y cómo esto influye en la identidad y la participación política de las personas. Continúo dando respuesta a la pregunta orientadora que leí anteriormente. El análisis crítico del discurso permite revelar las ideologías, formas de poder y significados ocultos presentes en los discursos sociales. Según Peña 2015, muestra cómo el lenguaje legitima desigualdades, mientras que Stitcher, por otro lado, señala que los discursos funcionan como mecanismos de control, resistencia e identidad. En conjunto, el análisis crítico del discurso explica cómo el lenguaje produce y transforma creencias y posiciones políticas. Un ejemplo de esto fueron las comunidades con las que trabajamos cada una de nosotras, donde el discurso evidenció valores de solidaridad y participación democrática, construyendo una ciudadanía activa. Doy paso a mi compañera Yolanda. Buenas noches. Para dar un enfoque del análisis crítico, el análisis crítico del discurso referente a las ideologías, nos habla que este permite y comprende cómo el lenguaje refleja las ideologías presentes en la sociedad. Pero también nos habla de que la ACB ayuda a evidenciar los elementos ideológicos y políticos que moldean los discursos sociales, permitiendo cuestionar las ideas que parecen naturales y promoviendo una mirada crítica que favorece la transformación social y el fortalecimiento de la ciudadanía. Por eso en el discurso, en el análisis crítico del discurso encontramos la neoliberalismo, el patriarcado y el autoritarismo, entre otras ideologías. Doy paso a mi compañera. Bueno, pues para continuar con lo que nos menciona la compañera, el discurso también tiene una dimensión política porque este define qué voces son escuchadas y cuáles son silenciadas. Por ejemplo, en los discursos sociales, quienes tienen poder económico o institucional imponen sus narrativas como si fueran verdades universales. El ACD nos permite analizar cómo estas formas de hablar construyen jerarquías, legitiman decisiones y excluyen otras perspectivas. Por eso esas herramientas son claves para cuestionar los discursos hegemónicos y promover una comunidad o una comunicación más democrática. Además, como nos lo menciona el autor Peña, el análisis crítico del discurso nos invita pues a reconocer que toda participación sea práctica, comunicativa. Esta situación en un contexto pues social e histórico que influye pues en cómo logramos interpretar y damos sentido a la realidad. Doy paso a mi compañera. Buenas noches. Para respuesta desde la aplicación de la psicología política, el análisis crítico del discurso se utiliza para analizar cómo los ciudadanos asumen o resisten esas ideologías. Por ejemplo,
En comunidades u organizaciones sociales podemos observar cómo algunos discursos refuerzan la dependencia hacia las instituciones, mientras que otras promueven la autonomía y la solidaridad. Analizar el lenguaje nos permite comprender cómo las personas contribuyen su identidad política y cómo el poder ejerce también a través de las palabras. Esto es fundamental para entender las dinámicas cambio social, perdón, y la resistencia a través de las comunicaciones. Doy paso a la siguiente compañera. Bueno, buenas noches para todas. Bueno, pues en conclusión podemos decir que el análisis crítico nos invita a mirar como más allá de las palabras y pues reconocer cómo el lenguaje sostiene las ideologías dominantes y cómo puede ser un instrumento de cambio. También nos ayuda a cuestionar lo establecido, promover el pensamiento crítico y fortalecer la participación ciudadana. Por tanto, no es único un ejercicio académico, sino práctica una emancipadora que impulsa la construcción de sociedades más equitativas y conscientes. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.